Xavier, te cedemos la palabra para que ilustres a este público con Tawny acerca de cómo fue ese universo literario de Marvel Moreno y cómo Sabana Larga fue también protagonista de este hermoso universo literario. Bueno, gracias Brian, muy buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer para nosotros abrir este espacio y precisamente abrir esta casa que durante algún tiempo ha estado cerrada en este marco del aniversario 280 de Sabana Larga. Pero se preguntarán ustedes por qué hacer énfasis en una autora de Barranquilla y por qué traerla a colación precisamente en el aniversario de Sabana Larga. Para eso hemos invitado a Tawny y hay una característica importante que debemos resaltar y es que la literatura nos da a conocer el mundo, nos abre dimensiones desconocidas y nos permite ir más allá de nuestros límites geográficos. Hay algo importante y es que Marvel Moreno, ya lo decía nuestro presentador, es una autora tal vez desconocida en Colombia, pero con una importante trayectoria en Europa y en otras partes del mundo. Y ella se ha encargado a través de sus libros de contar lo que ocurre en el ámbito geográfico del Departamento del Atlántico. Es decir, no en la obra de Marvel tiene un espacio en el tiempo y tiene una ubicación geográfica muy particular. Y dentro de esa ubicación geográfica aparece la población de Sabana Larga. Entonces, al nosotros leer la obra de Marvel, al conocer a Marvel, nos hemos dado cuenta de que ha universalizado a Sabana Larga, la ha puesto en el contexto universal y podemos decir que Sabana Larga no es un lugar desconocido dentro del concierto mundial, sino que existe tanto en la literatura que nos conecta con otros mundos y geográficamente muy bien ubicada en una de las novelas más importantes de la modernidad en Colombia. Entonces, pero primero hagamos un contexto de quién es Marvel Moreno. ¿Quién es esa mujer que nace en Barranquilla en la década de los años 30 y cómo es su trasegar por el mundo? Porque Marvel ha tenido una característica muy especial y es que no se ha quedado en su natal Colombia, no se ha quedado en Barranquilla, ha salido de la ciudad mágica, de la ciudad de las brisas y ha traspasado la frontera de esta ciudad con todos sus imaginarios o de los imaginarios que nosotros tenemos de Barranquilla, la alegría, el carnaval. Ella lo ha traspasado y ha hecho de la ciudad una visión diferente, pero hablemos de esa mujer. ¿Quién es esa mujer y por qué es importante alrededor de casi 30 años después de su muerte? Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos y quiero aprovechar también para agradecer a Xavier por la invitación y para decir que me parece muy importante y muy bonito estar aquí en esta conmemoración o en este cumpleaños de Sabana Larga, pero también en esta iniciativa cultural pues gestada por los mismos sabanalargueros para, bueno, de alguna forma como repensar la historia del municipio, proyectarse y también pues pensar de otras formas el patrimonio cultural de este territorio. Yo quisiera comenzar quizás diciendo que Marvel Moreno es una escritora barranquillera nacida específicamente en 1939, es decir, que cumpliría ya casi 85 años. Y ella, bueno, es autora de dos novelas monumentales, especialmente, digamos, en diciembre llegaban las brisas y de una gran cantidad de cuentos. Entonces es fundamentalmente una narradora. Ella vivió sus primeros años en Barranquilla, es, digamos, una mujer que hace parte de la burguesía barranquillera y que, digamos, exploró a lo largo de su obra precisamente como una crítica social muy aguda, muy mordaz, muy lúcida a su clase social, a la clase que configuraba esa Barranquilla de los años 50, de los años 60, y también creo hizo una defensa muy inteligente y muy necesaria de la liberación sexual femenina en muchos sentidos. Y creo que es también una mujer que estaba pensando realmente como las presencias de aquello que resultaba incómodo en la ciudad o en la sociedad barranquillera de la época. Estaba pensándose las relaciones
violentas que surgen en el matrimonio, las cárceles que se dan incluso en estas casas bellísimas y lujosas de la ciudad y pues las maneras en las que podríamos pensar la violencia irrumpe en todo ese contexto intrafamiliar. Es decir, podríamos señalar que Marvel es una mujer incómoda. Al denunciar, al rebelarse. Eh, Marvel fue reina del Carnaval de Barranquilla en el año 59. Eh, ¿Cómo llega una mujer que, pues dentro de este molde, del country club, ¿no? La Barranquilla de más allá del Prado, a convertirse tan incómoda en esta sociedad barranquillera que todavía subsiste? Todavía podemos ver cómo hay una clase que utiliza la máxima expresión cultural para mostrar su poderío y también para mostrarse. En la actualidad podemos ver cómo este patrón de estas mujeres que ocupan ser reinas del carnaval muestran una visión clásica, y Marvel en determinado tiempo, es decir, tal vez muchísimo antes de los 90, ya empieza a denunciar todo ese modelo patriarcal, toda esa forma perfecta de ver el mundo y cómo llega, es decir, cómo salirse de ese molde de haber sido reina del carnaval en los 50 y pasar a ser la cara opuesta de la moneda. ¿En qué momento ocurre esto? Bueno, los biógrafos de Marvel hablan sobre ella como una niña muy curiosa, muy lectora. Su padre era, digamos, un miembro también importante dentro de los círculos conservadores, pero ante todo un hombre con unas ambiciones intelectuales, a pesar de él ser, digamos, comerciante, con unas ambiciones intelectuales pues muy particulares. Ella estudió en el Colegio de la Enseñanza en Barranquilla, que en su momento era obviamente como el colegio de las señoritas bien, uno de los colegios de señoritas bien, y todavía es un colegio tradicional en Barranquilla, que hoy día ya no es el colegio de la élite, pero sigue siendo incluso arquitectónicamente pues una estructura sumamente fascinante. Y digamos que a partir de esa inquietud, pero también como de cierto espíritu transgresor y rebelde, es muy célebre la anécdota en la que Marvel Moreno pues fue expulsada del Colegio La Enseñanza, que es un colegio religioso dirigido por monjas, porque hizo una exposición sobre darwinismo. Y creo que es interesante ver a lo largo de su obra, pues el papel que, por ejemplo, esta teoría científica tiene. Incluso el segundo capítulo de En diciembre llegaban las brisas, aparece la afirmación si Darwin hubiera tenido razón, y hay un montón de conexiones que uno podría hacer, por ejemplo, con esa inquietud específica que tenía por la ciencia o por repensarse como el rol de la ciencia en la sociedad sumamente religiosa y conservadora de su momento. Entonces, era una chica sumamente lectora cuando adolescente. Hay incluso anécdotas que hablan de lo desagradable que podía resultar en ciertos círculos sociales cuando incluía temas entre comillas serios de conversación sobre filosofía. Fue una gran lectora de Sartre, por ejemplo, y del existencialismo de la época. Entonces, creo que a raíz de esa posibilidad de educarse suficientemente, pero también de tener cierto interés, ¿no? Porque igual se esperaba de las mujeres de su clase social que en efecto fueran mujeres formadas, pero hasta cierto punto para poder seguir siendo agraciadas, dulces, complacientes, etcétera. Y a pesar de esos requerimientos o esas cárceles mismas de su clase social y el hecho de ser lo que en Barranquilla diríamos como una mujer posible candidata a reina del carnaval de Barranquilla, creo que ella rompía esa dicotomía que se ha impuesto muchas veces sobre las mujeres frente a ser una mujer bella o estéticamente cultivada y no ser inteligente al mismo tiempo, no solo en el sentido de el cuidado de las relaciones afectivas, porque hay un montón de inteligencia allí que no estamos reconociendo a las mujeres, sino también como en el sentido tradicional de su interés por lo intelectual. ¿Por qué esperar que la mujer tiene que ser sumisa? Bueno, bueno, un poco el contexto del Caribe, el patriarcado, la relación dominante del hombre, pero ¿por qué esperar que la mujer tiene que ser sumisa, negada sus derechos sexuales en la cama? ¿Por qué esperar esa actitud y por qué Marvel empieza ese reconocimiento a través de su obra? Ahora, bueno, también coméntanos en qué momento se convierte Marvel en la escritora estando en Colombia, ya fuera del país. ¿Cómo es este trasegar
para llegar a ella a producir En diciembre llegaban las brisas. Y tercero, si hubiese vivido más tiempo, su obra hubiese sido más prolija. Bueno, creo que hay varias preguntas ahí monumentales, especialmente la primera, ¿no? Como hablar de los orígenes prácticamente de nuestra sociedad contemporánea. Podemos abordar algunas de esas cositas y cómo se ven plasmadas en la obra de Marvel. Vale la pena aquí decir que, bueno, Xavier menciona si hubiera vivido más. He dicho al principio de nuestra conversación que si estuviese viva, Marvel Moreno en este momento tendría 85 años. Ella murió antes de cumplir los 60 años, murió de lupus en Francia. Ella en la década del 70 se autoexilió, se fue del país, se fue de Barranquilla ante todo, e incluso en su obra, En diciembre llegaban las brisas, se muestra esa relación muy tensionante entre el personaje de Lina, que podríamos pensar es un personaje que tiene un montón de rasgos, todos los personajes literarios, pero específicamente en diciembre llegaban las brisas, por supuesto el personaje de Lina es un personaje que bebe mucho de la propia historia de Marvel Moreno y la novela cierra con un epílogo de Lina en el que ella afirma que nunca volverá a Barranquilla, ¿no? Como que decide muy conscientemente no volver a Barranquilla a partir de esa situación sofocante que se torna para ella pues ser una mujer casada o verse a sí misma como en esas cárceles de las mujeres casadas de su clase social del momento. Yo creo que con relación a la pregunta de por qué ha habido históricamente una subordinación de los sujetos que somos socializados como mujeres o los sujetos que son socializados con esta categoría de lo femenino, pues habría muchas razones y muchas teorías que podríamos explorar, como obviamente la consolidación de un sistema económico en el que hay una división de las funciones, una ideología o una cosmovisión en el sentido religioso en el que también se configuran como unas tareas respondiendo a cierta fisionomía de los cuerpos o cierta capacidad de los cuerpos que se entienden que están destinados a la reproducción o la producción de otros seres humanos, etcétera. Creo que habría que podríamos hacer todo un seminario para aproximarnos un poquito a cómo ha configurado el mundo o la civilización occidental esa subordinación de las mujeres. Pero específicamente en la obra de Marvel Moreno yo creo que podemos observar de manera muy cruda esas violencias que surgen, incluso en mujeres que tendrían unas posibilidades muy grandes, pero yo creo que no solamente en las mujeres, porque creo que la magistralidad de la obra de Marvel es un poco mostrar también cómo esas cárceles de los roles de género o de clase o de esas ambiciones, pero también exigencias que una determinada forma de ciudad está planteando en algunos individuos. Entonces, pues creo que vemos también la miseria emocional que surge en los personajes masculinos, también frente a la hora de responder a los ideales que se les imponen. Y entonces ella hace allí, yo creo que una anatomía muy bien pensada, también de la violencia, ¿no? De las respuestas violentas que surgen en los sujetos socializados como hombres a la hora de relacionarse con sus parejas y no tener como muy claro o espontáneamente como una manera de comunicarse que les resulte más satisfactoria y más libre. Entonces, creo que no solamente hay una defensa de lo femenino, de esta categoría de lo femenino en la obra de Marvel, sino también como una pregunta por las codificaciones del género y los límites que esas codificaciones imponen, incluso el límite en el caso de los hombres, esa exigencia o ese mandato a ser un ser exitoso en los negocios o un hombre también como de un carácter imperturbable, etcétera. Y creo que hay allí como una posibilidad de ampliar también los límites de lo humano, ¿no? De cuestionar la manera en la que se construyen específicamente en Barranquilla y en el Caribe colombiano en esa década del 50 y del 60, lo que entendemos por lo femenino y lo masculino. Bueno, para llegar a Sabana Larga, vamos a contar un poco de qué trata En diciembre llegaban las brisas, pero sin hacer spoiler, porque pero yo creo que no todos han leído la obra.
pero bueno, a raíz de que ha habido un impulso de la obra de Marvel a partir del año 2015, de la reedición que hace Alfaguara, del movimiento Es Tiempo de las Amazonas que hacen algunas mujeres en Barranquilla, porque dicho sea de paso, y lo decimos, cuando empezó a despertarse un interés de la obra de Marvel, en Barranquilla se les ocurrió, porque hay que señalarlo así, que la persona que podía hablar de la obra de Marvel Moreno era su esposo, del que se divorció, del que se separó conscientemente, decidieron invitar a su esposo y hubo unas mujeres en Barranquilla que dijeron, esto no es posible, un hombre que durante casi 30 años ocultó la novela póstuma de Marvel por la serie de denuncias que hace incluso a un personaje muy parecido a este señor. Y bueno, eso empezó a ocurrir. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata En diciembre llegan las prisas, por qué se ha hecho nuevamente notar en nuestra sociedad, tal vez cómo ha sido la respuesta de Barranquilla. Yo tengo una percepción, la digo ahora que tú finalices, cómo ha sido esa recepción y cuéntanos un poco, sin hacer spoiler, y bueno, para aterrizar en Benito Juárez, aterrizar en la Sabana Larga de finales del siglo XIX. Listo. Bueno, En diciembre llegaba en la brisa es una novela que se publicó originalmente en Francia en 1987. Es una novela que está dividida en tres partes y que sigue la pista de tres mujeres fundamentalmente, pero tiene un punto de vista principal o una de estas mujeres que podríamos identificar como protagonista, que es Lina, y de hecho abre pues fundamentalmente con las memorias de Lina y su manera de ir recordando algunos episodios de su infancia y de su adolescencia en su situación de una niña que estaba estudiando precisamente en la enseñanza y que está todo el tiempo haciendo unas observaciones muy agudas del mundo de la mano de su abuela, que es un personaje fundamental, es un poco así como esa bruja, por decirlo de alguna manera, como una mujer que visiona, pero literalmente casi que en las formulaciones que hace su abuela, visiona el pasado, el presente y el futuro para acompañar a Lina en su comprensión de cómo opera el mundo. Pero es también su abuela como esa figura que no solo nos hace entender el mundo, sino que también lo sostiene en sus mismas reglas patriarcales, por así decirlo. Es una novela que yo creo se distingue también por el uso de la frase larga, es una marca muy distintiva y magistral, que es muy difícil también una narración que esté tan bien lograda, me parece a mí, lo sentí mucho en esta relectura del último mes para conversar y tener esa lectura fresquita. Me impresionó mucho el buen uso de la frase larga, es decir, es una novela, yo creo también muy bien pensada en términos estructurales y de la construcción de los personajes y cómo presenta esas complejidades y contradicciones de estas mujeres que están tratando en últimas de sobrevivir. Y que se casan o se separan o sostienen su matrimonio a pesar de pues todas las situaciones que están viviendo. Es una novela que en efecto se reeditó en 2015, pero que venía como sonando y haciendo eco la figura y la obra de Marvel Moreno más o menos desde hace como unos 15, 20 años. Esta novela está precedida también de dos colecciones de cuentos, en la que quiero resaltar una que se llama Algo feo en la vida de una señora bien, que tiene el mismo título de uno de los cuentos que componen la colección y que creo que allí va dando cuenta de esa obsesión de Marvel Moreno. En últimas está obsesionada con retratar las complejidades humanas que se dan o las contradicciones humanas que se dan en estas mujeres que ella observaba a su alrededor y que temía también quizás devenir una de ellas. Pero al hacerlo, pues está situando toda su sociedad, la sociedad de su momento y de su contexto, está situándola allí también para, bueno, entender por qué actúan de la manera que actúan estas mujeres que tienen también una agencia y un gran poder de decisión, ¿no? No son solamente como víctimas de sus maridos o víctimas de sus padres, sino también son mujeres que en esa búsqueda de supervivencia y también de libertad, pues están tomando activamente unas decisiones para configurar un mejor destino.
Ahora me perdí, creo, porque estábamos hablando de presentar la novela y tu Sí, otra sí. pregunta era... ¿Cómo fue esa recepción ahora? Porque bueno, Ah, hay que tener en cuenta que la novela se publica en París en el año 87 o en el sí, 85. en el 87. En el 87 gana unos premios importantes en el mundo, pero por esa misma naturaleza de crítica de la sociedad de Barranquilla, decir que los hombres en Barranquilla por el calor piensan a la brava, de denunciar cómo las mujeres de en diciembre llegan las brisas, no se callan y experimentan la liberación femenina, no se conforman con ser la sombra de los maridos ni de soportar hogares infelices. ¿Qué pasa por lo menos qué pasó en el 87? Pues la edición en español tal vez no circuló mucho, es lo que tengo entendido. Pero en este 2015, que ya es la época en la que nosotros vivimos, en la que hemos contemplado, por lo menos la percepción que yo he tenido de lo que ocurre en Barranquilla es un silencio total. Es decir, esto es incómodo, ocultémoslo. Es decir, esto atenta contra el modelo de sociedad que tenemos, vamos a ocultarlo. Es lo que vi. Cuando se publica incluso su novela póstuma, también ocurre lo mismo. Y de remate se mete la pandemia, entonces todavía hay un silencio total sobre eso. ¿Por qué ocurre este silencio? Tuvo que haber ocurrido en el 87, yo creo que solamente hablaba de ella Ramón Vaca, algo que hace el biógrafo de Gabriel García Márquez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese silencio tan sistemático en Marvel? Bueno, yo creo que no es un caso que compete únicamente a Marvel Moreno o a su obra, sino que podríamos pensar que hay una generación de escritoras dentro de las cuales podríamos identificar a Elisa Mújica, Elena Araujo. Elisa Mújica es de Santander, Elena Araujo sí es bogotana, y que han tenido un destino similar en términos de invisibilización y reconocimiento póstumo de sus obras, y creo que tienen una relación las tres, y por eso menciono como esa triada, en la medida en que las tres son mujeres de las élites locales. Elisa Mújica y Elena Araujo también lo son, y Elena Araujo incluso mucho más, al tratarse de la élite capitalina en este caso, y que están haciendo, bueno, unas críticas feroces a sus círculos sociales, que son igual los círculos sociales que tendrían el poder de difundir ciertas obras. Pero obviamente allí podríamos pensar que hay otros autores que están haciendo más o menos lo mismo desde otras disciplinas. Podríamos pensar incluso en una figura que fue acogida y celebrada por toda la élite cultural nacional como Alejandro Obregón, que es una persona sumamente crítica, pero también es una persona que viene pues de las mejores familias españolo-colombianas, por así decirlo. Entonces, obviamente hay una incomodidad que genera o que ha generado históricamente la voz de una mujer. O aún hoy día, aunque creo, diría yo que al menos en ciertos círculos académicos, en este momento Marvel Moreno es una autora bastante leída, apetecible. En la edición de diciembre de El tiempo de las Amazonas, por ejemplo, se vendió mucho o ha circulado mucho. Ahora, yo creo que con ciertas figuras que se vuelven icónicas, porque Marvel Moreno también es mítica, ¿no? Es una figura sumamente fascinante en su biografía. Yo creo que sucede lo que sucede con figuras como Gabriel García Márquez, y es que nos interesamos mucho por la figura o por la leyenda y no necesariamente por la obra. Entonces creo que aún hoy día hay mucho desconocimiento sobre su obra propiamente, porque la figura en sí misma pues puede resultar fascinante. O es un nombre que ha empezado a sonar. Por ejemplo, la Universidad del Norte recientemente nombró el auditorio principal, Auditorio Marvel Moreno, y esta última edición, que es la edición del 22, fue también promocionada o auspiciada en parte por la Universidad del Norte a partir del programa El Poder de la Lectura. Pero en efecto, digamos que así en la sociedad, como en términos mucho más amplios, sigue siendo un nombre bastante desconocido, también porque creo que es una autora dura, es una autora exquisita en su composición de las oraciones o en su trabajo con la palabra. Sí, has puesto el dedo en la llaga en un punto fundamental, la invisibilización de la voz de la mujer.
Hay un caso muy particular en la Sabana Larga del siglo XIX, principios del XX. Una mujer que uno de los presentes acá en este auditorio la llamó una ilustre desconocida y se trata de Inés Aminta Consuegra, que es una sabana larguera, escritora, escribía novelas, algunas de ellas publicadas en Panamá, le publicaban en periódicos de Cuba, escribió 2 novelas, un drama, Miserias de un corazón, y era escritora de la revista La Mujer de Soledad Acosta. De ella no se habla en lo absoluto en la Sabana Larga del siglo XIX. Hemos hecho un rastreo a través del Centro de Historia de su obra, en los periódicos de Sabana Larga del siglo XIX no se habla. Ella era una contradictora de Rafael Núñez y de hecho fue desterrada en uno de los gobiernos de Núñez y completamente invisible. Si le preguntamos a alguien si aquí alguien conoce Miserias de un corazón o ha escuchado de Inés Aminta Consuegra, pues, no, pues yo creo que muy poco, porque es reiterativo eso que dices, ¿no? Y bueno, y obviamente Inés Amita también es una mujer de élite. Su padre pues, fue un senador de la República, Pedro Mártir Consuegra, ¿cierto? Entonces, es, digamos, reiterativo esto y ocurre. Pero volvamos, en diciembre llegaban las brisas, una novela que ocurre en el Caribe colombiano, que ocurre en el departamento del Atlántico. Hablemos entonces, ¿en qué momento aparece en Sabana Larga? Bueno, yo hago la introducción. Hay uno de los personajes nacidos en Sabana Larga, el doctor José Vicente Suárez, que se llama como también un Patricio Sabana Larguero, por el José Vicente. Hay un José Vicente Suárez que nace en Sabana Larga en promoción de ese esplendor económico de nuestro territorio en el siglo XIX, de esa consolidación política que tiene. Estudia en Europa y allá se enamora de una mujer en Turín, Italia, Giovanna Mottini, y vienen a Sabana Larga, se encuentran con este escenario. Y es ahí donde empieza Marvel a narrar este territorio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede ver la Sabana Larga que narra Marvel Moreno y con la que de verdad se representa? ¿Es imaginación? ¿Existe esa Sabana Larga? ¿Cómo, cómo alguien como tú lo puedes ver con unos ojos exteriores a la población, esa narración de un lugar específico del Caribe? Bueno, como tú mencionas, aparece en diciembre llegaban la prisa Sabana Larga para referirse, por un lado, al lugar, a ese pueblo recóndito del Caribe, como aparece en la novela, de donde es este señor José Vicente Suárez. Y específicamente hay una descripción de Sabana Larga cuando la esposa de José Vicente, como menciona Giovanna Matini, que además es un personaje que aparece luego en un cuento, en el revólver, vuelve a aparecer Giovanna Mantini, ya no como la joven Giovanna Mantini, sino doña Giovanna Mantini, y allí van a hablarnos de la historia de su hija, Ana María. Acá en diciembre llegaban las brisas, vemos en la descripción de Giovanna, de la joven Giovanna, de esa mujer más o menos recién casada, llegando a Sabana Larga, y entonces se habla de una población retirada que desde que ella pues se embarca empiezan 8 horas de viaje, y hay una descripción pues por supuesto como de lo barbárico. La narra aquí Marvel desde la perspectiva también de la misma Giovanna, ¿no? Está un poco como dándonos cuenta de cómo este personaje, esta mujer que se ha casado con un extranjero que ha venido pues a vivir o a habitar en la burguesía del Caribe colombiano, cómo está percibiendo ella ese viaje y lo que observa. Y evidentemente en ese momento ella está hablando de un pueblo desolado, arrasado, ¿no? Habla de lo árido, del calor, también hay una descripción allí como de las vacas que le parecen flacas, y pues digamos no es para nada una descripción
no sé, como que nos genere emoción para nada frente a la interpretación del personaje. Sí, no es la descripción sentimental que estamos acostumbrados a en la tierra próspera de los 7 fundadores que vinieron y se fundaron y vista la fertilidad de la tierra. Pero yo voy a hacer un comentario y es que cuando llega Giovanna Montini a Sabana Larga, es la Sabana Larga de finales del siglo XIX, principios del XX, había ocurrido una sucesión de guerras civiles que dejaron esto completamente acabado. Tal vez había ocurrido la guerra de los 1000 días que le dio, como dice un autor, el golpe de gracia a estos territorios, o sea, los acabó completamente. De remate en aquel entonces, haciendo referencia a las vacas flacas, hubo una plaga de langosta que acabó con todos los cultivos, es decir, eh, le había caído la roya a este territorio y es precisamente cuando llega Giovanna Montini. Hay un autor, lo voy a leer, que narra un poco, hace un contraste. O sea, no queremos hacerle spoiler de la novela porque tienen que leerla. Hay un autor que se llama Foción Soto, escribe cerca del año de 1885 y dice, miren lo que narra Sabana Larga. Es duro, pero no siempre esa visión de la tierra próspera siempre ha existido. Es decir, es una tierra que ha tenido, como todos, unos altos y unos declives. Dice, esta es la realidad histórica. Acantonamos en Sabana Larga la población de 8 a 10.000 habitantes, pero Pajiza en su totalidad resulta desapacible y sin vida. No tiene otro comercio que la ganadería escasísima de agua pura para que han de tomarse de los pantanos en los cuales no solo se baña la gente, sino los puercos y se lava la ropa. Desierto estaba el caserío, pues todos los habitantes lo habían abandonado. Lo cierto es que allí solo había 2 familias medio notables. ¿Cómo, si lo consideras, podemos leer un poquito de lo que dice Marvel? No sé si lo tienes señalado en la misma novela o lo leo de acá del texto de... Sí, Ah, tú lo tienes allá. lo podemos, yo lo tenía aquí también porque Para ser obviamente precisos. lo hice, lo pensé mucho más a partir de tu pregunta y, por ejemplo, esta invitación como a releer la obra de Marvel me hizo ver esa coincidencia entre En diciembre y El revólver, que era algo que no había notado, entonces también te quiero igual agradecer por eso. Em, Aquí entonces está señalado el fragmento que dice, hablando de Giovanna Mantini, ni lloró tampoco durante las 8 horas que duró el viaje a Sabana Larga, el pueblo donde vivía su marido, en los 6 automóviles alquilados para la ocasión, que saltaban entre los baches despiadados de la carretera, descubriéndole un paisaje de rastrojos y vacas mustias y como abrumadas de calor, y se detenían cada 10 minutos a causa de los apremios urinarios de sus ocupantes, más borrachos y ruidosos a medida que las botellas de ron blanco seguían circulando junto a arepas, chicharrones y huevos de iguana, alimentos tildados de bárbaros por doña Giovanna. Como bárbaro le parecía Sabana Larga con aquellas casas de bareque alumbradas por lámparas de queroseno y el aire de las calles ya oscuro, pero todavía caliente e irrespirable y lleno de mosquitos. Puede parecer duro, pero ahí está. Es decir, si nos comparamos lo que dijo el visitante de los 1800 con eso, pues no, por lo menos yo no veo mucha diferencia. Es Pero un poco menos lúgubre la descripción de Marvel, porque al menos la exactamente. gente está bebiendo y comiendo, ¿no? Exacto, existe, camina, anda. Acá dice que la población está desapacible. Pero bueno, a mí nos resulta interesante porque no es una lectura individual que he hecho, también es un ejercicio colectivo que hemos hecho desde varios frentes, sobre todo desde el frente del Centro de Historia, al descubrir cómo Sabana Larga está insertada pues en diferentes escenarios. Y también quiero leer lo que dice el poema El Revólver porque es una comparación desde lo gastronómico. Dice lo siguiente. En el cuento El Revólver, incluido en Las Fiebres de Miramar, uno de los personajes es Giovanna Montini y una de sus hijas, quien al igual que ella, y recordemos que Giovanna se casa con José Vicente Suárez y viene aquí a Sabana Larga en un séquito que duró 8 horas desde Barranquilla hasta acá. Pues podríamos pensar que también ese era el tiempo, no había carretera, en fin. Eh, Al igual se enamoró de un extranjero y ella le recrimina
sobre los estilos de vida de ambos. Entonces dice Giovanna Montini a su hija: Bruno come espaguetis y tú sancocho. A él le gustan las óperas y a ti la cumbia. Él está acostumbrado al frío de los inviernos y tú al calor del trópico. En el fondo, no quería que Ana María cometiera el mismo error que ella hizo al casarse con un extranjero. Entonces, dura, pero pues está denunciando cómo también estas relaciones de mundos diferentes pueden afectar y verse lesionadas como pues ella se vio. Entonces, continuemos o sigamos en esta dirección de invitar a las personas a que conozcan la obra de Marvel Moreno, no solamente por lo incómodo que puede resultar para una sociedad, sino la riqueza literaria. Ahorita nos hablabas que era una novela completamente muy bien estructurada. Yo debo decirlo, la primera vez que leí la novela me resultaba complicado alguna de sus formas, Es dura. porque exactamente, de hecho el sistema de puntuación es bastante, tiene muy pocos puntos seguidos, es una lectura bastante complicada, pero no imposible, uno la va motivando. Y ahorita señalabas algo, creo que Mercedes Ortega hace hincapié en eso. La abuela siempre está hablando, o sea, hace la conexión del mundo. Es una abuela que ahorita decíamos que era como medio bruja porque sabía todo, pero es una bruja particular, es una bruja católica. Sí. Siempre tiene la palabra de Dios, o sea, ahí todo inicia con unos versos bíblicos para desencadenar en que el mundo se ha echado a perder, incluso a pesar de esa larga tradición católica. Entonces, la invitación a leerlo y qué podríamos decir de la estructura de la obra. Bueno, yo creo que, y hay, por ejemplo, una crítica cartagenera que se llama Carolina de Chávez, y ella ha estudiado, además que yo creo que eso a ti te puede resultar interesante, las relaciones que tiene esta obra con la composición misma de la Biblia como libro. Ella ha dedicado como su investigación doctoral a eso. La obra abre con un poco una suerte de maldición, ¿no? De maldición de el Dios católico, y a lo largo de la novela Marvel está haciendo alusión a cómo esta maldición que su abuela le narra, ¿no? Su abuela le transmite y le comparte esa visión que ella tiene sobre la maldición que osa sobre el mundo, al menos sobre su mundo, y está todo el tiempo pensando un poco esa manera que quizás hay como una culpa o un pecado que está transmitiéndose de generación en generación. Incluso la novela tiene una forma muy particular de articular como la vida de los personajes siempre en relación con lo que sus padres han hecho. Entonces vemos también como generaciones de hijos que parecería, al menos en la manera en la que lo plantea esta cosmovisión de la abuela, están también pagando por los pecados o por las acciones en general de sus padres. Entonces hay una lógica aquí muy interesante como de una pregunta por el destino y que creo que es también de manera paralela o en su contracara una pregunta por la libertad, ¿no? Como por la posibilidad de construir la vida de otra manera a pesar de ese linaje o esa herencia. Yo creo que esta novela es una novela brillante y que vale muchísimo la pena no desistir. Yo concuerdo en que es una novela dura, es una novela que tiene unas frases larguísimas y además tiene una utilización también muy específica como de los incisos, mete inciso e inciso e inciso, entonces uno a veces se pierde y no sabe de qué estaba hablando, dónde estaba el verbo, pero creo que un buen arranque para ingresar al universo de Marvel si uno pues todavía no se siente preparado para el reto de en diciembre llegaban las brisas, que en efecto es una lectura monumental y fundamental también. Creo que pueden ser los cuentos. A mí me parece que Marvel Moreno es una gran cuentista, incluso creo que es una lectura súper apropiada para pensar la estructura del cuento moderno en América Latina. Entonces, pienso además que en los cuentos se revelan estas preguntas sobre la liberación sexual también con mucho humor y hay personajes sumamente patéticos. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama La Eterna Virgen, en el que hay una secretaria que está enamorada de su jefe y eso puede ser muy problemático frente al deseo y al poder por muchas razones, pero entonces
nos cuentan, voy aquí igual a hacerles el El spoiler del spoiler, cuento. claro. Yo también voy a hacer un Eh, spoiler ahorita. Nos narran toda la situación como si el jefe la estuviera acosando, como si el jefe la estuviera forzando a meterse con él y resulta que todo es el producto de una imaginación de esta mujer, ¿no? La manifestación también de su deseo en últimas. Y el personaje en ese sentido es un personaje un poco patético, pero es divertidísimo, yo creo, ese giro que tiene el cuento y que además responde como esa tradición de la cuentística latinoamericana que habla pues del dato escondido o de ese golpe final. Entonces creo que, por ejemplo, para enseñar cuento latinoamericano en bachillerato y mostrar la obra pues de las escritoras o de las autoras latinoamericanas, Marvel Moreno es perfecta y tiene cuentos muy corticos como este, como el de La Eterna Virgen, o tiene cuentos que ya no son cuentos como tal, que podríamos pensar que son otra cosa, que son quizás novelas cortas, como Algo tan feo en la vida de una señora bien, en donde está hablando de esta mujer Laura que no sabe que tiene una depresión, quizás no lo tiene como del todo claro, porque también las cosas no se nombraban así en ese momento, pero es un cuento yo creo de los más duros también como a la hora de ver ese desamparo que pueden sentir ciertos sujetos a pesar de estar en materialmente unas condiciones que uno podría pensar que son lo más óptimas para que, bueno, alguien sea un poco más feliz, no sé si esa es la palabra, pero tenga como una sensación de satisfacción más grande. Y este personaje es emocionalmente miserable y también la manera en la que nos va mostrando como esas complejidades de esta mujer que además no quiere que su hija se case y básicamente está odiando a su hija porque está viendo en ella todo lo que a ella le molesta de las mujeres de su época, aunque ella decidió ser una más, me parece que es maravilloso. Sí, bueno, siguiendo un poco la línea de los cuentos y también de lo que nos puede ayudar a comprender la obra de Marvel, hay un cuento buenísimo que también es La Noche Feliz De Madame Yvonne. de Madame Yvonne, que pues nos narra un baile de carnaval, ¿no? A propósito de los días en los que estamos pasando y nos introduce en todo ese mundo complejo que puede llegar a ser asistir a un baile. Y una percepción que tengo, los hombres en la obra de Marvel somos malos. O sea, yo no conozco uno solo y voy a referirme a él. No hay un hombre que se salve en la obra de Marvel, todos son patéticos, patanes, odiosos, fracasados, infelices sexualmente también. Pero hay un solo cuento que es La Peregrina, que es un cuento que me encanta, por lo cómico que también que puede llegar a ser. Que es el único caso de donde la pareja termina feliz y contenta y es porque eran dos ninfómanos, ¿no? En ese cuento que eran dos personas que ya estaban cansados de su problema de ninfomanía, de querer tener relaciones a todo momento. Y la única solución que les dieron era, bueno, tienen que ir a tal pueblo a la procesión de un santo. Es el único que los va a sanar. Y resulta que se encuentran en un espacio, les dan una habitación compartida, o sea, dos que tienen este problema y los dejan en una misma habitación. El cuento termina en que ni asisten a la procesión ni se salvan porque se quedaron precisamente encerrados en el cuarto siendo felices. Es el único caso que conozco que un hombre termina bien en la obra de Marvel, porque siempre terminamos mal los hombres. Bueno, yo creo, diría que en el caso de los hombres heterosexuales, ciertamente Los malos. son, sí, creo que también son víctimas, en el sentido de víctimas de esas mismas cárceles, de lo que se configura como masculino y de las expectativas que tienen. Y digo que las víctimas no son también victimarios, o sea, creo que esa es también la magistralidad de Marvel Moreno a la hora de mostrar la complejidad pues, de la condición humana. No creo, yo no diría que son malos, tampoco diría que son buenos, aunque la abuela de Lina diría que son malos. Y la mamá de Dora claramente dice que son malos, son perversos, ¿no? Y ella los odia absolutamente por su experiencia de vida. Pero yo siento, incluso en personajes tan crudos como el mismo abuelo de Dora, que por ejemplo fue un hombre que tomó por esposa a una niña de 12 años y que la violó, además deshonró un poco a
la familia que se la entregó en matrimonio. Creo que incluso esos personajes más crueles, o que podríamos leer que hacen unas cosas tan terribles, Marvel también los muestra en su complejidad, ¿no? Un poco para entender mejor por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces no creo que los redima, sino que está haciendo una denuncia sumamente tajante, pero también nos permite comprenderlos de otra manera. Y otro personaje masculino icónico, yo creo que es Luis, por supuesto, de En el tiempo de las Amazonas, ahorita No, que hablamos claro. No, de no hablamos de trivia. esa novela, eso merece otro conversatorio. Claro, claro, pues yo creo que quedan invitados a conocer esta autora, que en efecto es una autora sumamente maravillosa en el panorama de la narrativa colombiana. Creo que es fundamental para entender ciertas aristas del Caribe colombiano. Me parece igual importante decir que espero que a las lectoras y los lectores de Marvel también los consuma cierta curiosidad de ver otras caras del Caribe colombiano, porque en últimas, como decimos, aunque la narración de cualquier ser humano puede ser el análisis de la condición humana de manera amplia, igual creo que la obra de Marvel está ciertamente situada en la Barranquilla del Prado y del Country Club y de las élites, y pues eso no necesariamente nos habla todo el tiempo, ¿no? También queremos ver o queremos escuchar las maneras de narrarse y de autorrepresentarse que tenemos los sujetos que no hacemos parte de ese mundo. Bueno, muchísimas gracias, Tawny, por venir a Sabana Larga y bueno, a leer la obra de Marvel Moreno. Bueno, gracias a ustedes.